Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Ay, doctora. hola. Buenas noches, doctora. Lo logré. Buenas noches. Buenas noches. Empecemos entonces, por favor. Disculpen mi, a veces mi ignorancia tecnológica. Eh, Empezaremos. Ayer hemos visto en el pantallazo inicial, en el enfoque de las enfermedades tiroideas, tenemos dos gamas diferentes. Lo hemos visto ayer, que es la hipofunción tiroidea o hipotiroidismo o insuficiencia tiroidea. Cualquiera de las tres pueden emplear en el diagnóstico como producto de la hipotiroxinemia. Y esta hipotiroxinemia puede ser, en la mayor parte de los casos, hemos visto, enfermedad de la glándula tiroidea. Y en casos menos frecuentes, enfermedad central, hipófisis o hipotálamo, o en su caso, las iatrogénicas o falta de terapia sustitutiva en los casos que requieran tratamiento. Hoy nos vamos a dedicar a la otra ala, la otra patología totalmente contraria, donde el producto final es más bien la hipertiroxinemia, es decir, aumento de la cantidad de hormonas tiroideas. Otra vez más, la causa más frecuente está localizada en la glándula tiroidea. Y mucho más raro que esté localizada a nivel central, en la hipófisis. Mucho más raro. Y no deja de importarnos el hecho de que puede también tener uno hipertiroxinemia por dosis excesiva de terapia sustitutiva con hormona tiroidea. Este caso clínico revela la característica o la causa, más frecuente de hipertiroidismo. Mujer, otra vez nosotros las mujeres somos asiento de la enfermedad tiroidea mucho más frecuente que ustedes los varones. Mujer joven, 25 años de edad, que consulta por pérdida de peso y ella dice, no, yo no me estoy cuidando, es más, tengo más hambre, como más, pero estoy perdiendo peso. Bajó 6 kilos en 3 meses, refiere también fatiga fácil, a caminatas, distancias que antes no le generaban fatiga, debilidad muscular, y lo percibe básicamente cuando sube las gradas o cuando baja también. Siente que las piernas, los muslos, las piernas le tiemblan. Entonces, además de con esos esfuerzos modestos, refiere palpitaciones. Otro cambio que ella ha notado es que el aumento del número de posiciones. Antes 1 cada 2 días le costaba y actualmente 2 hasta 2 veces por día. La familia refiere además que notó cambios en los ojos, los ve más saltones. Unos pueden pensar que el descenso de peso puede hacer que uno lo vea los ojos un poco más grandes. La madre tiene enfermedad tiroidea como antecedente y toma hormona tiroidea. Entonces, este es un caso típico. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo. No es la única, pero es sin duda la causa más frecuente. Y probablemente esta señora lo que tiene, o esta muchacha lo que tiene es una enfermedad de Graves fase 2. Como veremos, causa más frecuente de hipertiroidismo o hiperfunción tiroidea. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo de algunos datos de una historia clínica para graficar esto.
Cuando hablamos de hipertiroidismo, estamos hablando del aumento de la producción de hormonas tiroideas. Hormona, hipertiroidismo. Este hipertiroidismo, este cambio de la funcionalidad, el incremento en la producción, se puede acompañar de un bocio difuso, característica ambas de la enfermedad de Graves-Basedow, hipertiroidismo con un bocio nodular. Este bocio cobra las características de generar autonomía, se independiza, aunque esté inserto en la glándula, este nódulo se independiza funcionalmente de la glándula tiroidea y empieza a producir más hormona tiroidea, más el resto de la glándula hormona tiroidea, la sumatoria nos da hipertiroidismo. El hipertiroidismo también puede acompañar un bocio multinodular, cuando uno o varios de estos nódulos también se automatizan, independizan funcionalmente. Podemos tener hipertiroidismo iatrogénico, dosis excesiva de hormona tiroidea en pacientes que se les sacó o se les irradió la glándula. Podemos tener hipertiroidismo mucho menos frecuente, pero mucho menos frecuente, secundario, es decir, secundario a metástasis de cáncer tiroideo. Vamos a ponernos claro. Nosotros tenemos un cáncer tiroideo que ya tiene extensiones y esos son tejidos tiroideos que van a producir hormona tiroidea. Y además le estamos sustituyendo muchas veces hormona tiroidea más al paciente porque dice, ha sido operado por un cáncer, sin darnos cuenta que el paciente está hipertiroideo porque además de lo que le estamos dando, metástasis de ese cáncer están produciendo también hormona tiroidea. Y los hipertiroidismos centrales o secundarios por tumores productores de TSH. En endocrino insistimos que tenemos tumores que ocupan solo espacio, que pueden ser metastásicos, o tumores funcionantes que producen la hormona donde se asienta. ¿Listo? Entonces, todas son causas de hipertiroidismo, como de que emerge de un exceso de la acción de las hormonas tiroideas sobre los diferentes tejidos. El otro día hemos visto, ayer, cómo la T3 tiene receptores en todas partes del cuerpo. Por eso es que es tan florida la signosintomatología, tanto del hipotiroidismo. Todo el cuadro clínico similar. Listo. Otras causas de Doctora, hipertiroidismo. Sí, se cortó, doctora. Se salió un momentito, pero regresó nuevamente. Creo que es conexión del internet, pero ya nos está presentando la pantalla. qué desastre, ¿no? Ni modo. Me alegro. Gracias por avisarme. No, no Estoy es nada. pendiente de que me manden algún mensajito, pero bueno, ya. Les decía, entonces, en la clasificación, los hipertiroidismos centrales van a tener siempre TSH aumentado. Doctora, no, Sí, no se está presentando, no se está viendo la presentación, doctora. pues sí. A ver, Como se pechito. salió, entonces tiene que volverlo a A ver, presentar para que se vea. sí, bueno, espera dame 2 minutitos. Dame 2 minutos. Ahora se ve.
todavía no, doctora. doctora. Ya, vamos a retroceder todo un ratito, espérenme. Dame 2 minutos, ay, por Dios. Mm. A ver. Pero les cuento que estoy en eso. A ver. Ahora estoy ingresando. Nada. Nada, doctora. Nada, no entra. A ver, vamos a volver. Otra vez. Mm, mm. Ingresó nada. Oh, lo siento. Oh. Mm. Ahora sí ya se ve la pantalla, No doctora, pero no ingresa. la Voy a presentación. volver a salir todo, por favor. Mm. No ingresa. Voy a volver a salir todo, por favor. Por favor. ¿Y ese ruido de dónde viene? ¿Y ese Está con ruido de dos dónde dispositivos, doctora. Debe tener dos ventanas abiertas, doctora. Tiene que cerrar una ventana. ¿Y ese ruido de dónde viene? Doctora, baja el volumen de uno de sus dispositivos y su micrófono de uno. No. Sí. ¿De dónde viene? Muchas gracias. Ya está, doctora. Ya no hay ruido y ya se ve la pantalla. Ahora solamente tiene que abrir el PowerPoint. Y yo no- Pero qué raro, ¿no? Perdido y solo escucho la voz. Te cuento. ¿Están viendo? Sí se ve, doctora. Ahora Sí, póngalo en doctora. presentación para que se vea en pantalla completa. Estoy con la pantalla completa ahorita. ¿Se ve? Hola. Sí. Hola. Sí se ve, doctora, pero no está la pantalla completa.
Quizás sea por el Estoy con la internet, pantalla doctora. completa. Esperemos un ratito, si no. Porque estoy con la pantalla completa. Doctora, ¿puede Estoy con cambiar de puntero, dispositivo? estoy con... ¿Qué dispositivo? Doctora, no, ¿puede cambiar de diapositiva? Es que nosotros solo vemos una partecita nomás de la presentación. Creo que no está presentándose. A ver, vamos a ver otra vez. Con pantalla completa, estoy con pantalla completa, pero no sé por qué. Doctora, ya lo está presentando. No, no, ahora voy a reingresar porque algo está mal. Algo está mal porque no... No sé. ¿Y de dónde viene ese ruido? Doctora, está con dos dispositivos y es el eco lo que se escucha. Doctora, está con dos dispositivos y es el eco. Está con dos dispositivos. No estoy con dos dispositivos, chicos. Estoy con dos dispositivos, chicos. Doctora, ¿podría enviar la diapositiva a alguno de nosotros para que se lo presentemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto me sobrepasa.
Yo lo siento. Tengo que cerrar todo porque si no... Qué terrible es esto. No sé si ha sido mi computadora, el internet, que estamos con problemas. No tengo idea qué es. Hola, hola. ¿Se escucha, doctora? Ya. Bueno, yo lo siento, chicos, vamos a retomar. Habíamos quedado en que vamos a hablar de dos estados de hipertiroidismo, los periféricos y los centrales. Todo lo que sea arriba va a ser con TSH aumentada. Y todo lo que les decía, los más frecuentes son los hipertiroidismos con TSH disminuida. ¿Por qué? La glándula está produciendo un exceso de hormonas y lo que hace es inhibir a la TSH y por eso que este tipo de hipertiroidismo cursa con TSH disminuida. Sin duda que la enfermedad de Graves base 2 es la patología más frecuente que causa, la entidad que causa más bocio nodular o multinodular con autonomía, del que estoy volviendo a hablar porque ya vamos a ver imágenes para poder diferenciarlos. Otras causas de hipertiroidismo con TSH disminuida, no se olviden, ayer hablamos de un cuadro de tiroiditis subaguda, ¿no?, que puede cursar con etapas de hipotiroidismo transitorio y con etapas de hipertiroidismo transitorio. Y se caracteriza porque produce mucha hormona, libera en el proceso inflamatorio y eso inhibe la TSH. Cuando le doy mucho yodo a la persona, ¿puedo generar un hipertiroidismo con TSH disminuido? Sí, ¿verdad? Porque hemos dicho que el yodo es el elemento más importante para sintetizar hormona tiroidea y yo puedo inducir a producir mayor cantidad de hormona tiroidea por un aporte excesivo de yodo. Vuelvo a recalcar que puede haber tirotoxicosis o hipertiroidismo por exceso de administración de hormonas tiroideas y casos rarísimos por producción ectópica de hormonas tiroideas en ciertos cánceres, en el estrumo ovárico. En la hoja anterior hemos designado, tiene receptores la hormona tiroidea. Y ayer hemos visto en el aparato circulatorio que va a condicionar todo lo contrario de la patología de ayer, taquicardia, palpitaciones. Puede haber fibrilación auricular, sobre todo en adultos mayores, que genere incluso insuficiencia cardíaca, sistema nervioso, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, psicosis, temblor, hiperreflexia
hiperquinesia. En el aparato locomotor, debilidad, atrofia muscular, en la parte proximal de las extremidades, osteoporosa, aumento de la maduración ósea en niños y púberes. A nivel de piel y faneras, piel caliente, sudorosa, fina, pelo fino, frágil, onicolisis, pérdida de peso, a pesar de que estos pacientes tienen mucho apetito, intolerancia al calor, de ahí que muchos pacientes acuden a cuando empieza el calor. El invierno lo pasan bastante bien, en cambio cuando empieza a hacer mucho calor en esta época de la primavera y el verano, ellos se fatigan mucho y muchas veces esta es la época en que consultan con más frecuencia. Debemos jerarquizar siempre los síntomas, no todo va a estar presente en el paciente. Y se dice que los valeriosis, pérdida de peso a pesar de taquicardia, bocio, temblor, debilidad muscular, piel húmeda, caliente, aumento de frecuencia de evacuación, hiperquinesia. Listo. En el cuadro clínico es tan florido porque una vez más la acción de la T3 llega a casi todo el organismo, a todas las partes del organismo. Vamos a dar 2-3 diapositivas de la enfermedad de Graves-Basedow. Una enfermedad, la causa más frecuente de hipertiroidismo, ahí dice el 80%. Es más, la edad de presentación, como muchas inmunopatías, es adulta joven, entre 20 y 40 años. Se dice que tiene una base autoinmune, no totalmente explicada, pero tiene un componente autoinmune y eso se evidencia con la presencia de los anticuerpos. Porque la dermopatía es poco frecuente, muy pocas personas tienen esa piel de naranja, edematosa, engrosada en las extremidades alrededor de los tobillos, es poco frecuente. Por eso se habla más que todo de una triada: hipertiroidismo, con bocio difuso y oftalmopatía. Esa es la triada clásica de la enfermedad de Graves. El hipertiroidismo tiene la característica de ser difuso, compromete a toda la glándula. Podemos ver una superficie a veces irregular, más a predominio de un lóbulo que del otro, de la superficie abollonada, irregular, pero sin conformar un nódulo, ¿ya? Y ayer lo decíamos, cuando el bocio es grande, incluso podemos auscultar un soplo. El componente oftálmico de la oftalmopatía tiroidea, así como se llama también, puede ser uni o bilateral. Ahora vemos unas fotos que se caracteriza por mirada fija, retracción palpebral, lagrimeo constante, fotofobia, inyección conjuntival, quemosis, edema. Todos estos componentes no están presentes en todos los pacientes, ¿ya? Depende de si esta oftalmopatía es infiltrante o no infiltrante. Y tampoco va a la par del exceso de función de la hormona tiroidea. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener al paciente con los antitiroideos mejorado clínicamente, pero la oftalmopatía puede agravarse independiente de que esté mejor clínicamente del hipertiroidismo. La dos y la colitis, y a veces pueden aparecer acrópolis.
Entonces, la tríada es hiperfunción, bocio difuso de diferentes grados y la oftalmopatía también, que puede ser en ciertas personas leve, no proliferativa, se llama así, y en otras personas puede ser severa, que puede llegar incluso hasta la pérdida de la visión. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Graves-Basedow? 3 componentes a tomar en consideración. Una predisposición genética que una vez más, como las otras inmunopatías, están descritas por alteraciones en el HLA. Y en este caso, el haplotipo de R3 se correlaciona más con la enfermedad de Graves-Basedow. Como factores ambientales desencadenantes, el estrés es uno de los factores más conocidos. Personas describen después del fallecimiento de un familiar, después de, hoy estamos viendo un poco más frecuente, después de haber padecido la enfermedad por COVID-19, después de una separación con la pareja. El tabaco es un condicionante que juega en contra, a favor de desencadenar el proceso. Entonces, como factores desencadenantes, básicamente estrés, tabaco, y hay identificados algunos agentes infecciosos. En el mecanismo patogénico, básicamente, lo que hay es una producción de inmunoglobulinas tiroestimulantes que ejercen un efecto desplazador de la TSH. En el otro gráfico lo vamos a entender mejor. Es esto. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides ocupa el lugar, si quieren, de la TSH, el que debe unirse a su receptor, y esto va a estimular para que en la glándula tiroidea se produzca un aumento de la producción de las hormonas. Y como respuesta de esto, el organismo genera anticuerpos contra este receptor de TSH. Es una forma de confirmar muy, muy representada por el bocio, hipertiroidismo y oftalmopatía. Confirmamos con la presencia de anticuerpos contra este receptor de la TSH. Perdón. Listo, seguimos. Estoy queriendo. Les decía que en el componente oftalmológico, que en la etiopatogenia es la misma, es una infiltración del tejido retroorbitario, de la grasa y de los músculos retroorbitarios, lo que provoca la proptosis del globo ocular. La patogenia es la misma. ¿Ya? Les decía que a veces el proceso es asimétrico, la oftalmopatía es asimétrica, como lo ven en la imagen del centro, un ojo más protruido que el otro, ¿verdad? Y en casos severos, en la imagen esta, la tercera imagen de la derecha, ven una proptosis ocular severa porque seguramente el edema tanto muscular como de los músculos retroorbitarios como la grasa retroorbitaria es importante. Se clasifica la oftalmopatía en grados de acuerdo a los componentes que tiene la oftalmopatía, y otros lo dividen en no infiltrante, con una proptosis, retracción palpebral, un poquito de inyección conjuntival y punto. En cambio, la infiltrante, como ven en la imagen de abajo, con severo a la ceguera de la paciente. ¿Ya? Entonces, eso para que conozcan que existen diferentes grados. Eso en cuanto a la enfermedad de Graves-Basedow, recordarle que es la enfermedad más frecuente causante de hipertiroidismo primario o periférico, si quieren, con TSH disminuida. Y en segundo lugar, en
nuestro medio todavía el bocio multinodular tóxico o el nodular tóxico pueden provocar hipertiroidismo. Cada vez menos frecuente porque cada vez vemos menos estos bocios monstruosos, bocios grandes de grado 3. ¿Ya? En la etiopatogenia no muy clara están involucrados alteraciones en el consumo de yodo, factores de crecimiento y otras sustancias bociógenas. En el oriente de nuestro país, por ejemplo, a la yuca, a un tiocianato que tiene la yuca, se le atribuye también como una sustancia bociógena. En estos bocios, en esta camografía, esta imagen que están viendo, es un nódulo que está siendo autónomo, está generando aumento de la producción de hormonas tiroideas y eso provoca este hipertiroidismo. Y en el caso del bocio nodular tóxico, que es, como dice ahí en la diapositiva, la tercera forma más común de hipertiroidismo, e igual pueden visualizar en la gamografía que está en la imagen inferior, pueden visualizar ese nódulo que tiene autonomía, ese color intenso del centro cuando se les da el radiotrazador porque concentra todo el radiotrazador. Eso es un bocio nodular tóxico con autonomía y da lugar a hipertiroidismo periférico o hipertiroidismo con TSH inhibida. Todavía estas dos patologías las vemos con mucho menos frecuencia que la población de Bolivia. Dos cositas respecto a estos dos términos. El hipertiroidismo apático es un hipertiroidismo generalmente en adultos mayores que no tiene toda la signosintomatología que tiene el adulto joven. Es como enmascarado, es un adulto mayor que no se mueve, que más bien puede estar deprimido, también pierde peso y generalmente se descubren a razón de arritmias cardíacas importantes como la fibrilación auricular o a razón de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no es el paciente que está demostrando toda la clínica que hemos visto en las imágenes anteriores. A eso se llama hipertiroidismo apático. Todo paciente que ingrese a una unidad coronaria con una arritmia o con insuficiencia cardíaca, parte del screening de esa patología arritmógena es evaluar la función tiroidea. Otro término que hay que diferenciar, aunque el cuadro clínico puede ser el mismo, es la tirotoxicosis facticia, causada por el aporte exógeno que he mencionado en oportunidades, ¿no? Muchos pacientes y a veces los mismos médicos cometemos el error de hacer una sustitución exógena a dosis no adecuadamente controladas, en dosis excesivas. Y hace muchos años atrás, se dejó de hacer ahora, se usaban en tratamientos para obesos preparados a base de T3 para provocar un descenso de peso, entonces generando una tirotoxicosis facticia o hipertiroidismo iatrogénico, si quieren hablar con otro término, da lo mismo. Tirotoxicosis facticia es el nombre correcto, o también pueden poner hipertiroidismo iatrogénico. Para el diagnóstico, la TSH, las hormonas tiroideas, y en caso de que sospechamos que estamos ante una enfermedad de Graves base 2, los anticuerpos contra el receptor de TSH, los TRAB, van a darle el apellido al hipertiroidismo, aunque en caso del Graves, ya les he dicho, es tan evidente el cuadro clínico, no pensar que se trata de otra patología. El hipertiroidismo por bocio multinodular autónomo o nodular autónomo no da el componente oftálmico y la característica de la glándula tiroidea es diferente. Aquí hay 4 imágenes
de las gammagrafías tiroideas que hace rato dejamos de hacerlas. Primero porque en Cochabamba no tenemos un camaragrama que maneje yo 131, y si bien hay una camaragrama para con tecnesio, no es específico para evaluar esto. Es mejor siempre con yodo, porque la glándula es ávida por el yodo. Entonces, ustedes tienen una gammagrafía normal, una gammagrafía difusa, capta difusamente la enfermedad de Graves-Basedow. En el multinodular tóxico vamos a tener dos o varias nodulaciones que concentran todo el radiotrazador que le hemos dado, y el bocio difuso tóxico o adenoma tóxico concentra en un nódulo que presenta al paciente todo el radiotrazador. Estas tres personas, Graves, tóxico, adenoma tóxico y el multinodular, los tres tienen hipertiroidismo. Los tres tienen TSH inhibida, los tres tienen T3, T4 elevadas. Solo el Graves, anticuerpos positivos. Y gamagráficamente, esta es una forma de diferenciarlos. Aunque clínicamente es tan evidente el Graves, uno no necesita hacer esta imagen gamagráfica y posponer el inicio del tratamiento en espera de un estudio de este tipo. ¿Qué quiero decirles? Que no es imprescindible. Tal vez es imprescindible cuando tienen un multinodular o un nodular tóxico para evidenciar que ese hipertiroidismo se debe a uno de esos adenomas. Otro término que tienen que tener en cuenta es el término de tormenta tiroidea. Cada vez también los vemos menos, probablemente porque los pacientes acuden a su tratamiento, cumplen su tratamiento, pero si yo tengo un paciente que no fue diagnosticado con hipertiroidismo y, por ejemplo, se lo lleva a una cirugía de emergencia, este paciente puede entrar en una tormenta tiroidea con una posibilidad de mortalidad bastante considerable, como dice la diapositiva, del 20 al 30%. Aquí dice 70% por enfermedad de Graves, porque es la enfermedad más frecuente que da lugar al hipertiroidismo. Entonces, es lo que más vamos a ver en tormenta tiroidea cuando se presente por enfermedad de Graves-Basedow. Y se denomina así, es una urgencia. Esto no tenemos que dejar de tomar en cuenta y hay que actuarlo antes posible por su mortalidad es considerable, ¿ya? Y es un estado extremo de hipertiroidismo, o quieren decir un estado de hipertiroidismo severo, que generalmente se ve exacerbado por ciertas situaciones, por ejemplo, la que les he planteado, que este paciente, desconociendo su diagnóstico, sea sometido a una intervención quirúrgica, y ese procedimiento más la anestesia pueden inducir una tormenta tiroidea. Otras causas son los procesos infecciosos. Entonces, es muy importante el diagnóstico. Estos pacientes deben ir a una terapia intensiva o un centro de unidad coronaria donde se los pueda monitorizar y se les pueda dar todo el tratamiento de vida. Es muy importante. En estados severos pueden tener desorientación, estados psiquiátricos severos, incluso de confusión mental, y llegar al coma. Como es una emergencia, requiere tratamiento todo en conjunto. Altas dosis de betabloqueantes, fármacos antitiroideos. Lamentablemente los fármacos antitiroideos tardan en ejercer el efecto que estamos esperando. La corticoterapia, ya que es importante. Salimos de estos casos aislados de tormenta tiroidea, hipertiroidismo hepático, tirotoxicosis facticia, y ahora planteamos el tratamiento del hipertiroidismo. El tratamiento del hipertiroidismo tiene tres bases. Si bien el tratamiento farmacológico
o médico es el tratamiento que debe iniciar todo paciente con hipertiroidismo, debemos tener dos alternativas porque en algunos casos el tratamiento farmacológico trae complicaciones que nos obligan a suspender el mismo, por tanto debemos tener opciones terapéuticas y entre ellos es la ablación de la glándula tiroidea con yodo 131 o la cirugía. Son alternativas, pero todo paciente diagnosticado debe iniciarse el tratamiento farmacológico, o sea, el tratamiento médico. Está encaminado este tratamiento a disminuir la producción de hormona tiroidea, la liberación de hormona tiroidea y paralelamente controlar los disturbios sistémicos. Estos pacientes fácilmente se deshidratan por el calor, por la temperatura. Hay que hidratarlos bien, ponerlos en lugares frescos, ¿verdad? Y en realidad el tratamiento inicial, el que nos sirve del inicio, son los beta bloqueantes. Después hablamos de ellos. En el tratamiento médico tenemos este grupo, se llama así también, antitiroideos, son las tionamidas, carbimazol, metimazol y el propiltiuracilo. El propiltiuracilo fue sacado de nuestro mercado hace unos 4 o 5 años ya, está volviendo de contrabando y básicamente los efectos hepatotóxicos han hecho que dejemos de un lado, aunque es un muy buen producto porque tiene un doble efecto. Va a inhibir la producción de hormonas tiroideas y además lo que hace es impedir la conversión periférica de T4 a T3, lo que hace que más rápido nuestros pacientes mejoren, ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces, el tiempo de protocolos, 1 a 2 años de tratamiento. Si tras 1 o 2 años de tratamiento nuestro paciente persiste hipertiroideo, requiere dosis medianas o altas de antitiroideos en forma permanente y tras que le bajamos otra vez este hipertiroideo, hay que ponerse a plantear al paciente la posibilidad de buscar tratamiento más radical como es el YOR 131 o la cirugía en algunos casos. Uno de los grandes inconvenientes de este grupo de estos fármacos antitiroideos son, uno de los efectos temidos es la granulocitosis. Con ambos, tanto con el carbimazol, metimazol y el propildinacilo. La granulocitosis que puede conducir a una anemia plástica que realmente es una urgencia y peor si además hay una intercurrencia infecciosa, es un neutropénico febril, hay que internarlo, aislarlo, dar todas las medidas antibióticas. Realmente es una urgencia y es un peligro para el paciente. Efectos colaterales menos frecuentes, un rash con prurito intenso, y que puede ser resuelto bajando un poco las dosis y luego ascendiendo gradualmente. Generalmente llegan a tolerar el proceso. Este efecto colateral es un efecto colateral menos agresivo, menos importante. Algunos pacientes hacen cuadros de artralgia que semejan realmente una artritis reumatoidea o un componente artrálgico de un lupus. Y tras que discontinuamos el dolor se les va. Gastritis no es tan frecuente, pero sí la hepatotoxicidad que muchas veces nos obliga, tanto la granulocitosis como la hepatotoxicidad, a suspender el tratamiento farmacológico y conducirlos a un tratamiento más radical como es el YOR 131. Les decía que al inicio del tratamiento, en realidad, quien mejora parte de la sintomatología es los beta bloqueantes. Propanolol o atenolol. Generalmente usamos el propanolol porque a diferencia del atenolol, el propanolol tiene, además de disminuir la frecuencia cardíaca, tiene un efecto leve
en la conversión de la T4 en T3. Por eso es que es más útil en el tratamiento inicial de los pacientes con hipertiroidismo. Corticoides, sobre todo corticoides cuando el componente oftalmológico es severo, es proliferativo, es infiltrativo. ¿Ya? Vale la pena en equipo con la oftalmología hacer tratamiento regional con infiltraciones regionales o incluso pulsos sistémicos de corticoides. El yodo parece contradictorio, dices, porque tengo un paciente hipertiroideo y le voy a dar yodo. Con eso va a volver a formar más hormona tiroidea una vez que lo incorpore al interior de la glándula. Usamos y nos valemos de yodo cuando nuestro paciente, sobre todo, va a tomar la decisión de una cirugía. Cuando sabemos que hoy que le introducimos yodo y en una semana este paciente va a ser operado, no vamos a tener el inconveniente que esa glándula va a organizar y va a incorporar el yodo para más hormonas tiroideas, porque ese yodo más bien lo que hace es poner a la glándula un poco más firme en su consistencia, disminuye un poco la vascularidad y ayuda al cirujano en el procedimiento quirúrgico. Pero acudimos a esto básicamente cuando vamos a considerar que el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, una tiroidectomía con fechas, porque pasado el periodo de 7 a 14 días, ese yodo lo va a usar para formar más hormona tiroidea. Por supuesto, no se debe utilizar el embarazo y la lactancia. Estamos hablando del yodo radioactivo. En otros países, este es un tratamiento que tras un periodo corto de antitiroideos es utilizado. No como nosotros que vamos a un protocolo de tratamiento farmacológico con antitiroideos prolongado entre 1 y 2 años. En otros países, probado el hecho de que la radioiodoterapia no produce hipogonadismo, o sea, infertilidad, esterilidad, nada de eso, sabiendo que el yodo es solo utilizado por la glándula tiroidea para sintetizar hormona tiroidea y no hay peligro con el material radioactivo introducido en el individuo general otros problemas orgánicos. En otros países es un tratamiento de elección, no tardíamente, ¿no? Es indicado más bien muy precozmente. En cambio, nosotros en nuestro medio generalmente vamos a indicar esto cuando vemos que las transaminasas se están modificando, o sea, hay incremento de transaminasas, lo que haría de una hepatotoxicidad, o nuestros glóbulos blancos, la granulocitosis, está por debajo de un recuento de 1000, recuento absoluto, de 1000 neutrófilos. Entonces, en esas circunstancias nosotros decimos, paramos acá el tratamiento farmacológico y indicamos ya el radioyodo. En otras circunstancias, en las recidivas, hemos hecho un ciclo de tratamiento, 1 a 2 años, hemos cumplido el protocolo, el paciente mejoró, le suspendimos la medicación y después de 6 meses otra vez está hipertiroidea. O aquel paciente que a pesar de que está con tratamiento antitiroideo y en dosis altas, no cede el estado de hipertiroidismo. Hay que considerar buscar estos tratamientos radicales a través de esto o a través de la cirugía. ¿Qué hace? Este yodo es captado y organificado en la glándula, provocando una intensa tiroiditis una vez que se ha sido incorporado. Y a ese proceso de tiroiditis le va a seguir una fibrosis. Generalmente, el 99% de nuestros pacientes a los que hemos enviado a radioiodoterapia por una enfermedad de Graves, Basedow, por cualquiera de las causas que acabamos de mencionar, quedan hipotiroideos. Y también eso hay que explicarle al paciente. El paciente tiene que saber que la posibilidad de tener hipotiroidismo después del yodo radioactivo es alta.
¿Cuál es la diferencia? Para eso me dirían ustedes, si me voy a quedar con pastillas después, prefiero seguir con antitiroideos. La diferencia es grande. La hormona tiroidea no produce ni agranulocitosis ni hepatotoxicidad. Si la hormona tiroidea es utilizada en dosis correctas de sustitución, es una bendición. En cambio, si mi paciente con hipertiroidismo persistente, con toxicidad hepática o con una neutropenia, y yo sigo insistiendo con los antitiroideos, puedo generar graves complicaciones. Entonces, solo que queda terapia, pero explicarles que el resto de su vida tienen que usar hormona tiroidea para sustituir, para reemplazar la fibrosis que va a quedar de la glándula tiroidea después de la administración del iodo radioactivo. No se debe emplear en embarazo y lactancia. Y finalmente, la cirugía. La cirugía no está indicada en todos los pacientes. Hay pacientes que responden muy bien al tratamiento farmacológico y después del periodo óptimo de tratamiento es un paciente curado, ¿no? Se indica en bocios de gran tamaño, como dice, en mujeres jóvenes que requieren, debe estar por ahí, muchas veces mujeres quieren un embarazo, están buscando fertilidad y resulta que si yo le planteo yo radioactivo, le tengo que decir, tiene que posponer la búsqueda de su embarazo por lo menos 6 meses después de la administración del iodo radioactivo. Y hay mujeres que quieren buscar inmediatamente un embarazo. No lo podían hacer porque no les recomendamos embarazarse durante el tratamiento con fármacos. Entonces ellos quieren buscar una solución más rápida y es una posibilidad la cirugía. Pero generalmente lo indicamos en bocios grandes, en bocios multinodulares, jóvenes, personas jóvenes, o nodulares tóxicos. Con la cirugía en ambos casos, en el multinodular y en el nodular tóxico, estamos eliminando el problema funcional y el problema estructural. Claro, también hay que explicarle que después de resecar toda la glándula, tienen que quedarse con terapia sustitutiva con hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, no olvidarnos de esto. Cuando tengo un Graves que se va a operar, una enfermedad de Graves-Basedow, no recomendamos tiroidectomías parciales. ¿Por qué? Porque el proceso inmunológico no afecta una partecita de la glándula. El proceso de estimulación a través de esas inmunoglobulinas afecta el total de la glándula. Y si a mí me sacan una partecita de la glándula tiroidea, el proceso es sistémico y va a seguir estimulando al resto tiroideo y podemos estar otra vez con hipertiroidismo. Entonces, no recomendamos que sea parcial la cirugía. Chicos, mil disculpas, así es la tecnología, lo siento mucho, esperemos que mañana sea un mejor día y los espero mañana, voy a procurar revisar bien todo. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho, doctora. Hasta mañana. Gracias.